Levítico capítulo 14. El Señor habló a Moisés diciendo: Estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará al leproso. Y he aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinta escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Después tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo, y lo sumergirá junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Después rociará 7 veces al que se purifica de la lepra y lo declarará puro. Luego soltará el pájaro vivo en el campo abierto. El que se purifica lavará su ropa, afeitará todo su cuerpo y se lavará con agua. Así queda purificado. Después podrá entrar en el campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días. Al 7º día afeitará de nuevo todo su pelo, su cabeza, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 6 kilos de harina fina para la ofrenda vegetal mezclado con aceite y 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que lo purifique presentará delante del Señor al que se purifica, de pie con estas cosas, a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos, lo presentará como sacrificio por la culpa con el 1/3 de litro de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Después degollará el cordero en el lugar del santuario donde se degüellan las víctimas por el pecado y el holocausto, como la ofrenda por el pecado. Así también la ofrenda por la culpa es para el sacerdote, es cosa muy sagrada. Después el sacerdote tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa y el sacerdote la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. De la misma manera el sacerdote tomará el 1/3 de litro de aceite y echará parte de él en la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, junto al lugar donde está la sangre del santuario por la culpa. Lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, éste lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después degollará el holocausto, y el sacerdote ofrecerá el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará purificado. Pero si él es pobre y no tiene lo suficiente para estos sacrificios, tomará un cordero como sacrificio por la culpa, como ofrenda mecida por su expiación, 2 kilos de harina fina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, 1/3 de litro de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda. Uno será para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto. El 8º día traerá estas cosas al sacerdote para su purificación a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa y el 1/3 de litro de aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Después el sacerdote degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Después el sacerdote echará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con un dedo de su mano derecha el sacerdote rociará del aceite que tiene en la palma de su mano izquierda 7 veces delante del Señor. También del aceite que el sacerdote tiene en su mano. Pondrá parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho.
junto al lugar donde está la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, éste lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para hacer expiación por él delante del Señor. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones, según lo que pueda. Uno será para el sacrificio por el pecado y el otro para el holocausto, además de la ofrenda vegetal. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor por el que se purifica. Estas son las instrucciones para el que haya tenido lepra y no tenga lo suficiente para su purificación. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pongo una mancha de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y la notificará al sacerdote diciendo: Algo como una mancha ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará que desocupen la casa antes que él entre para examinar la mancha, para que no sea contaminado todo lo que está en la casa. Después el sacerdote entrará para examinar la casa y examinará la mancha. Y he aquí que si hay manchas verdosas o rojizas en las paredes de la casa que parezcan más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y clausurará la casa por 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá a examinarla. Y he aquí que si la mancha se ha extendido en las paredes de la casa, entonces el sacerdote mandará que saquen las piedras donde está la mancha y que la echen fuera de la ciudad a un lugar inmundo. También hará raspar toda la casa por dentro, y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Entonces tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las que fueron sacadas. Tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la mancha vuelve a brotar en la casa después que sacaron las piedras, rasparon la casa y la recubrieron con barro. Entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y he aquí que si la mancha parece haberse extendido en la casa, es lepra maligna. La casa es inmunda. Por tanto, derribarán la casa y sacarán sus piedras, su madera y todo el polvo de la casa fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Cualquiera que entre en aquella casa durante el tiempo que él la clausuró quedará impuro hasta el anochecer. El que duerma en la casa lavará su ropa, el que come en ella también lavará su ropa. Pero si el sacerdote entra y la examina, y he aquí que ve que la mancha no se ha extendido en la casa después de haber sido recubierta con barro, el sacerdote declarará limpia la casa porque la mancha ha desaparecido. Entonces, para purificar la casa, tomará 2 pájaros, madera de cedro, tinta escarlata e hisopo. Degollará uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Tomará la madera de cedro, el hisopo, el tinte escarlata y el pájaro vivo, y lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado y en las aguas vivas. Después rociará la casa 7 veces, purificará la casa con la sangre del pájaro, con las aguas vivas, con el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y el tinte escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Estas son las instrucciones acerca de toda mancha de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, de la hinchazón y de la costra y de la mancha blanca, para indicar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Estas son las instrucciones acerca de la lepra. Levítico capítulo 15. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Hablen a los hijos de Israel y díganles que cualquier hombre cuyo cuerpo tiene flujo seminal quedará impuro a causa de su flujo. Esta será su impureza en su flujo. Será impureza, ya sea que su cuerpo emita su flujo o que su cuerpo obstruye su flujo. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo o toda cosa en que se siente quedará inmunda. La persona que toque su cama lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. También el que se siente sobre aquello en que se sentó el que tiene flujo lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del que tiene flujo lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando alguien que tiene flujo escupa sobre una persona pura, ésta lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impura hasta el anochecer. Toda montura sobre la cual cabalgue el que tiene flujo quedará inmunda. Cualquiera que toque algo que ha estado debajo de él quedará impuro hasta el anochecer. El que cargue
tales cosas lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo, sin haberse lavado sus manos con agua, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. La vasija de barro que haya tocado el que tiene flujo será rota. Todo utensilio de madera será enjuagado con agua. Cuando el que tiene flujo se haya purificado de su flujo, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, lavará su cuerpo con aguas vivas y quedará purificado. Al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Vendrá ante el Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, el uno como sacrificio para el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor a causa de su flujo. Cuando alguien tenga emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Toda prenda de vestir o objeto de cuero sobre el cual haya emisión de semen será lavado con agua y quedará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga flujo de sangre y su flujo salga de su cuerpo, quedará impura durante 7 días. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello en que se acueste o siente durante su impureza quedará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque el mueble sobre el que ella se sentó lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo que esté sobre la cama o sobre otro objeto sobre el que ella se sentó quedará impuro hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella y su menstruo se vierte sobre él, quedará impuro durante 7 días. Toda cama en que él se acueste quedará inmunda. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo normal de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo que dure el flujo de su impureza, ella quedará impura como en el tiempo de su menstruación. Toda cama en que se acueste durante todos los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Igualmente, todo objeto sobre el que ella se siente será inmundo como en la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque estas cosas quedará impuro. Lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días y después quedará purificada. Al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por ella delante del Señor a causa del flujo de su impureza. Así mantendrá a los hijos de Israel apartados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Estas son las instrucciones para el hombre que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, y que por ello se ha contaminado, para la mujer en su periodo de menstruación, para quien tiene flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer impura.